Mateo 5:4, bienaventurados los que están de luto, pues ellos serán consolados. Nuestra tendencia natural es sentir que somos bendecidos cuando nos pasan buenas cosas, no cuando algo que nos causa dolor. Sin embargo, a menudo son las cosas a las que nos aferramos las que realmente deberíamos dejar atrás, las que nos separan de tener una relación más profunda con Dios. Vea, en la actualidad hay cosas, mire, quizás usted tiene un amigo en su vida que realmente le está impidiendo de tener una relación con Dios, ya que no sean creyentes o no están tan avanzados como usted espiritualmente ni les interesa seguir. Y digamos que es una persona que ha sido un amigo por mucho, mucho tiempo y no puede imaginarse vivir sin ellos. Y algo pasa que le separa a usted de ellos. Digamos que quizás hace algo sin querer hacerlo, que lastima sus sentimientos, se enojan y no quieren saber de usted. Bueno, eso puede parecer lo más terrible en el mundo, pero en realidad quizás el perder esa relación es algo que realmente necesitaba y no lo hubiera dejado atrás. Así que Dios tuvo que intervenir y sacar eso de su vida para que siguiera adelante y creciera a ser la persona que quiere que sea. A mí me han pasado cosas así en la vida muchas veces y estoy segura que a usted también. Mire, nuestra perspectiva de los problemas en nuestra vida hacen toda la diferencia en el mundo referente a cómo manejaremos esos problemas. Amo Génesis 50:20, no sé, pero si no conoce esta historia, tiene que leerla. José había sido maltratado y le pasaron tantas cosas injustas. Y al final de la historia, él tuvo la oportunidad de vengarse de la gente que le hirieron. ¡Wow! Ahora estoy en una posición donde me puedo vengar. Pero vea, lo que uno hace en esa situación muestra el tipo de carácter que tiene. Muestra si tiene una actitud que Dios puede bendecir o si aún tiene una mala actitud que continuará trayéndole problemas a su vida. Y José tuvo una oportunidad de vengarse, pero en vez de eso, la Biblia dice esto: en cuanto a ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. En la actualidad, todo lo que le pasó a José terminó edificando su carácter y fue puesto en una posición muy alta en Egipto, lo cual permitió que alimentara a su pueblo durante un tiempo de hambruna. Así que todas las cosas que sus hermanos le habían hecho causaron que él terminara en Egipto. Y él les dijo, pensaron hacerme mal. Y eso no fue bueno de su parte. Pero Dios lo usó para bien, para que muchos pudieran permanecer vivos como lo están este día. Y José les dijo, yo no les voy a lastimar, yo les voy a ayudar y voy a cuidar de sus familias, porque yo no estoy en el lugar de Dios. Y vaya, debemos aprender esa lección de dejar que Dios sea nuestro vindicador y no malgastar tiempo tratando de vengarnos. Ahora, cuando la gente está herida, una de las cosas que tienden a hacer es llenarse de pena propia. Al menos tuve ese problema por muchos años y estoy segura que algunos de ustedes también. La tontería de la pena propia, hablemos de eso. Y sí, podemos recibir el consuelo de Dios si nos comportamos bíblicamente en las pruebas. Pero la pena propia no nos consuela, pensamos que nos consolamos. Ay de mí, todos me maltratan, esto no es justo, nadie hace nada por mí. Dios mío, yo recuerdo cuántos días malgasté llena de pena propia. Y Dios finalmente me enseñó que no podía ser poderosa y penosa al mismo tiempo. Y queremos ser gente poderosa. ¿Y usted no quiere ser una persona poderosa, tener una vida poderosa? Bueno, la pena propia no le llevará a eso. Así que una de las cosas que debemos aprender si queremos realmente ser cristianos que tienen un carácter maduro, cristianos que son como Cristo, es que nunca vemos a Jesús en la Biblia lleno de pena propia. Nunca malgastó 2 minutos lleno de pena propia y a él le pasaron todo tipo de injusticias.
fue acusado de cosas que no hizo, mintieron de él, fue abandonado, traicionado. Él pagó por pecados que no cometió. Hubo todo tipo de cosas injustas que le pasaron, pero nunca se quedó en un rincón lleno de pena propia. Siguió haciendo lo que Dios le envió a hacer. ¿Verdad? Quiero que lo entienda. Él siguió haciendo lo que Dios le envió a hacer. Y si está herido hoy, Dios quiere consolarle. Pero él no puede hacer eso si está lleno de pena propia, tratando de consolarse a sí mismo, sentadito pensando de lo mal que le trataron. Pena propia. Aquí dice, todos los hijos de Jacob trataron de consolarle referente a José, pero él rehusó ser consolado. Yo pienso que es una declaración interesante. Génesis 37:35. Y sus hijos e hijas llegaron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y a veces somos así. Por ejemplo, está de mal humor, enojado por algo, está herido y lo ha maltratado. Y alguien viene y trata de animarle, pero está en tan mal estado que ni siquiera quiere que le animen. Ahora, se enojaría con ellos si no trataran de animarle, pero cuando sí tratan de animarle, solo sigue contándole los malos reportes. No, dijo él, yo continuaré de luto hasta que acompañe a mi hijo en la tumba. Y así lloró su padre por él. La pena propia está arraigada en temor. Arraigada en el temor de que nunca obtendremos lo que queremos. Nunca lograré lo que quiero, así que me voy a llenar de pena propia porque yo siempre termino siendo el último en todo en la vida. Y decimos, nunca seré amada, nunca obtendré un ascenso, nunca me sentiré bien físicamente, nunca tendré más dinero. El diablo ama las mentiras de nunca. Que diga nunca cambiará, nunca obtendrá un ascenso, nunca tendrá alguien que le ame. Estas cosas siempre serán así. Bueno, ¿y de qué manera reconocemos la pena propia? Pienso que a veces podemos, acostumbrarnos a tener ciertas cosas en nuestra vida. Mire, puedo ser honesta y contarles que hubo años en mi vida donde mi reacción automática al no salirme con la mía era sentir pena propia. No obtenía lo que quería, pena propia ahí. No me salía con la mía, pena propia ahí. Y me tomó mucho tiempo antes de realizar que si no obtenía lo que quería, tenía que confiar en Dios. Que quizás no necesitaba salirme con la mía en esa situación y que lo que tenía que hacer era estar feliz. Porque yo estaba tratando de crecer en Dios y no ser egoísta y egocéntrica. Pregúntese a sí mismo o pase un tiempo pensando acerca de cuánto tiempo malgasta en pena propia. Quizás no es un problema para usted, pero si lo es una invitación de Dios para que comience a tomar pasos para salir de eso. No se quede en esa trampa. ¿Cuáles son otras formas de reconocer la pena propia? Bueno, la pena propia siempre quiere culpar a alguien más por sus problemas. Sea el hombre o Dios, alguien debe ser culpado. La pena propia siempre es negativa y pesimista. Se alimenta de la creencia que habrá más malas noticias. Está tan segura de que las cosas saldrán mal que casi resiente el hecho de que alguien trate de animarles. Si alguien dice, ay, no es tan malo, la pena propia se pone a la defensiva. La pena propia quiere simpatía y usualmente la encuentra hablando del problema. Alguien que está lleno de pena propia no quiere hablar de nada bueno, solo quiere hablar de sus problemas. Y yo amo esto. La pena propia siempre está peor que todos los demás. Si dice que no durmió bien anoche, ellos no han dormido por una semana. La persona llena de pena propia dice que si uno tiene jaqueca, la tuvieron por una semana. No importa lo que haya pasado, lo que ellos han pasado es peor de lo que usted ha pasado. La pena propia a menudo rechaza el consejo que se le ofrece para ayudarle a salir de la situación. Piensan que nadie los entiende. Nadie entiende lo que están pasando. Nadie la pasa tan mal como ellos. La pena propia nos hace insensibles a lo que otros están pasando, así que no podemos tener compasión de ellos.
El egoísmo y pena propia van juntos. La pena propia es en realidad un acto de egoísmo porque nos concentramos en nosotros mismos. Vea, cuando tenemos un problema, Dios quiere que le demos nuestros problemas a Él. Y entonces Él quiere que nosotros, mientras tengamos el problema, busquemos a otras personas y seamos una bendición a ellos. Y luego esas buenas semillas que sembramos, Dios puede sacar una cosecha de ellas y traer respuestas a nosotros. Espero que entendieron eso. No trate de arreglarse a sí mismo. Dele el problema a Dios. Ahora, si hay algo que puede hacer, hágalo, pero a menudo estamos en situaciones y no podemos hacer nada al respecto. Y es frustrante tener un problema que no puede solucionar. Lo sé porque soy la solucionadora. Quiero solucionar todo. Pero vea, he aprendido que cuando tengo un problema que no puedo arreglar, echo la carga a Dios. Recuerdo Filipenses 4, 6 al 7. No estén ansiosos por nada, sino en todo con oración y súplicas, con agradecimiento. Den a conocer sus peticiones ante Dios y la paz que sobrepasa entendimiento será suya. Dé a conocer su petición a Dios. Cuéntale el problema. Eche su carga sobre Él para que Él pueda cuidar de usted. Y luego busque a alguien y haga algo por esa persona. Haga algo bueno por otro. Así estará sembrando una buena semilla con la que Dios podrá bendecirlo y traer cosecha a su vida. Ya tiene que leerla. José había sido maltratado y le pasaron tantas cosas injustas. Y al final de la historia, él tuvo la oportunidad de vengarse de la gente que le hirieron. ¡Wow! Ahora estoy en una posición donde me puedo vengar. Pero vea, lo que uno hace en esa situación muestra el tipo de carácter que tiene. Muestra si tiene una actitud que Dios puede bendecir o si aún tiene una mala actitud que continuará trayéndole problemas a su vida. Y José tuvo una oportunidad de vengarse, pero en vez de eso, la Biblia dice esto: en cuanto a ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. En la actualidad, todo lo que le pasó a José terminó edificando su carácter y fue puesto en una posición muy alta en Egipto, lo cual permitió que alimentara a su pueblo durante un tiempo de hambruna. Así que todas las cosas que sus hermanos le habían hecho causaron que él terminara en Egipto. Y él les dijo: pensaron hacerme mal. Y eso no fue bueno de su parte. Pero Dios lo usó para bien, para que muchos pudieran permanecer vivos como lo están este día. Y José les dijo: yo no les voy a lastimar, yo les voy a ayudar y voy a cuidar de sus familias, porque yo no estoy en el lugar de Dios. Y vaya, debemos aprender esa lección de dejar que Dios sea nuestro vindicador y no malgastar tiempo tratando de vengarnos. Ahora, cuando la gente está herida, una de las cosas que tienden a hacer es llenarse de pena propia. Al menos tuve ese problema por muchos años y estoy segura que algunos de ustedes también. La tontería de la pena propia, hablemos de eso. Y sí, podemos recibir el consuelo de Dios si nos comportamos bíblicamente en las pruebas. Pero la pena propia no nos consuela. Pensamos que nos consolamos. Ay de mí, todos me maltratan. Esto no es justo. Nadie hace nada por mí. Dios mío, yo recuerdo cuántos días malgasté llena de pena propia. Y Dios finalmente me enseñó que no podía ser poderosa y penosa al mismo tiempo. Y queremos ser gente poderosa. ¿Y usted no quiere ser una persona poderosa, tener una vida poderosa? Bueno, la pena propia no le llevará a eso. Así que una de las cosas que debemos aprender si queremos realmente ser cristianos que tienen un carácter maduro, cristianos que son como Cristo, es que nunca vemos a Jesús en la Biblia lleno de pena propia. Nunca malgastó 2 minutos lleno de pena propia y a él le pasaron todo tipo de injusticias. Fue acusado de cosas que no hizo, mintieron de él, fue abandonado, traicionado. Él pagó por pecados que no cometió. Hubo todo tipo de cosas injustas que le pasaron, pero nunca se quedó en un rincón lleno de pena propia. Siguió haciendo lo que Dios le envió a hacer.
¿verdad? Quiero que lo entienda. Él siguió haciendo lo que Dios le envió a hacer. Y si está herido hoy, Dios quiere consolarle. Pero él no puede hacer eso si está lleno de pena propia, tratando de consolarse a sí mismo, sentadito pensando de lo mal que le trataron. Pena propia. Aquí dice, todos los hijos de Jacob trataron de consolarle referente a José, pero él rehusó ser consolado. Yo pienso que es una declaración interesante. Génesis 37:35. Y sus hijos e hijas llegaron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y a veces somos así. Por ejemplo, está de mal humor, enojado por algo, está herido y lo ha maltratado. Y alguien viene y trata de animarle, pero está en tan mal estado que ni siquiera quiere que le animen. Ahora, se enojaría con ellos si no trataran de animarle, pero cuando sí tratan de animarle, solo sigue contándole los malos reportes. No, dijo él, yo continuaré de luto hasta que acompañe a mi hijo en la tumba. Y así lloró su padre por él. La pena propia está arraigada en temor. Arraigada en el temor de que nunca obtendremos lo que queremos. Nunca lograré lo que quiero, así que me voy a llenar de pena propia porque yo siempre termino siendo el último en todo en la vida. Y decimos, nunca seré amada, nunca obtendré un ascenso, nunca me sentiré bien físicamente, nunca tendré más dinero. El diablo ama las mentiras de nunca. Que diga nunca cambiará, nunca obtendrá un ascenso, nunca tendrá alguien que le ame. Estas cosas siempre serán así. Bueno, ¿y de qué manera reconocemos la pena propia? Pienso que a veces podemos, acostumbrarnos a tener ciertas cosas en nuestra vida. Mire, puedo ser honesta y contarles que hubo años en mi vida donde mi reacción automática al no salirme con la mía era sentir pena propia. No obtenía lo que quería, pena propia ahí. No me salía con la mía, pena propia ahí. Y me tomó mucho tiempo antes de realizar que si no obtenía lo que quería, tenía que confiar en Dios. Que quizás no necesitaba salirme con la mía en esa situación y que lo que tenía que hacer era estar feliz. Porque yo estaba tratando de crecer en Dios y no ser egoísta y egocéntrica. Pregúntese a sí mismo o pasa un tiempo pensando acerca de cuánto tiempo malgasta en pena propia. Quizás no es un problema para usted, pero si lo es una invitación de Dios para que comience a tomar pasos para salir de eso. No se quede en esa trampa. ¿Cuáles son otras formas de reconocer la pena propia? Bueno, la pena propia siempre quiere culpar a alguien más por sus problemas. Sea el hombre o Dios, alguien debe ser culpado. La pena propia siempre es negativa y pesimista. Se alimenta de la creencia que habrá más malas noticias. Está tan segura de que las cosas saldrán mal que casi resiente el hecho de que alguien trate de animarles. Si alguien dice, ay, no es tan malo, la pena propia se pone a la defensiva. La pena propia quiere simpatía y usualmente la encuentra hablando del problema. Alguien que está lleno de pena propia no quiere hablar de nada bueno, solo quiere hablar de sus problemas. Y yo amo esto. La pena propia siempre está peor que todos los demás. Si dice que no durmió bien anoche, ellos no han dormido por una semana. La persona llena de pena propia dice que si uno tiene jaqueca, la tuvieron por una semana. No importa lo que haya pasado, lo que ellos han pasado es peor de lo que usted ha pasado. La pena propia a menudo rechaza el consejo que se le ofrece para ayudarle a salir de la situación. Piensan que nadie los entiende. Nadie entiende lo que están pasando. Nadie la pasa tan mal como ellos. La pena propia nos hace insensibles a lo que otros están pasando, así que no podemos tener compasión de ellos. El egoísmo y pena propia van juntos. La pena propia es en realidad un acto de egoísmo porque nos concentramos en nosotros mismos. Vea, cuando tenemos un problema, Dios quiere que le demos nuestros problemas a Él. Y entonces Él quiere que nosotros